Bueno, continuamos, ya tenemos la presencia de Javier Flores Aguirre, analista político, con quien vamos a conversar. Bueno, en momentos de alianzas, porque hay alianzas por todos lados, no es alianzas por ahí, hay alianzas en Unidos, Social Cristiano, Madera Guerrero, con otros movimientos, de derecha y de izquierda, o sea, ha llamado la atención en el tema de Compromiso Ecuador. Ayer se anunciaron otros integrantes, miembros de Pachacútec, exmiembros o partidarios o antes aliados del Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera. Pregunto, Javier Flores, te saludo, buenos días, bienvenido. ¿Hay coherencia ideológica en esta política ecuatoriana y sobre todo frente a este proceso electoral? Bueno, no se vislumbra mucho de coherencia ideológica cuando hay tantas alianzas que parecen pegarse de manera muy artificial, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en un caso reciente, el de César Montúfar, un tipo que tiene una trayectoria intelectual importante y que sin embargo me parece que se está aliando con personas con las cuales tradicionalmente él no se habría llevado bien, pero me parece a su vez que él está siendo, en este caso, muy pragmático como político y está buscando un espacio que le permita visibilizarse y alcanzar un espacio en la Asamblea Nacional. Me parece que esa es su apuesta y es legítima, por supuesto. Lo que sí extraña o hace un poco ruido es que sea con actores políticos con los cuales parecería tener mucho más que diferencias que acuerdos. Y en esencial yo recuerdo que en este mismo espacio nos entrevistaste a César Montúfar y a mí el año pasado, me parece que fue para diciembre del año pasado, y él mencionaba un detalle sumamente interesante. Él decía que que del gobierno actual debería mantenerse la equidad y debería cambiarse la forma de liderazgo político. Y me parece que se está aliando con alguien que se parece demasiado a aquello que él quería en su momento cambiar, porque el liderazgo político de Nebot también es tan vertical como puede serlo el de Correa, y si llegara a ser en algún momento presidente de la República, en el supuesto de que se llegara a lanzar y llegara a obtener esa dignidad, no creo que variaría en las formas de liderazgo autoritario de lo que uno pudo ser y de lo que el otro podría ser y llegar al poder, porque de hecho es lo que hace en su territorio cantonal. Se lo maneja de una forma absolutamente vertical, en la cual las ordenanzas de participación ciudadana están circunscritas a lo que el alcalde determine como políticas que lleva a cabo el Consejo. Pero en estos momentos de alianzas, porque hay alianzas por todos lados, también se habla mucho del pragmatismo, pero el pragmatismo puede sustentar, puede fortalecer y apalancar acuerdos, porque, a ver, César Montúfar es un hombre de centro y de pronto uno podría decir que dentro del mapa ideológico está un poco en el centro y un poquito a la izquierda. ¿Qué acuerdos podría llegar con el Partido Social Cristiano Madera Guerrero? Es decir, porque esto no es cuestión de ganar, solo de competir en las elecciones y tratar de ganar. O sea, ¿cuál es la propuesta cuál es la propuesta de gobierno donde se articule la visión de la derecha del Partido Social Cristiano y la visión de concertación que se supone no es de derecha? Pero es que volvemos un poco a la primera pregunta. En realidad, hay muchos actores que simplemente están acomodándose a un escenario político y todavía no definen una ideología concreta que los represente. Uno piensa, por ejemplo, en el movimiento de la unidad. ¿Qué realmente amalgama ese movimiento ideológicamente? Uno observa lo que se presentó como propuestas por parte de la precandidata a ese movimiento, que igual de todas maneras tiene que determinarse en un futuro quién será efectivamente el que lo represente, pero que por ahora existe una precandidata lanzada de manera unilateral y que fue un claro mensaje por parte del Partido Social Cristiano de cómo piensa jugar estas elecciones, con qué pragmatismo lo piensa hacer. Pero si uno observa las tres propuestas del Partido Social Cristiano, una ya está en la ley, que es básicamente lo que se cumplen las asignaciones de los GATS, no es ninguna novedad, no es ni siquiera un cambio legislativo. Otra propuesta se relaciona con evitar que dinero asignado a otras entidades sea retirado. El caso del ISTA, por ejemplo, me parece razonable, pero no creo que sea tampoco una gran propuesta para el país en esta instancia. Y la tercera es incentivar zonas deprimidas del país, pero sin dinero. ¿Sí? Como no hay dinero, entonces se supone que sería más sencillo hacerlo, porque precisamente estamos en una época crítica, pero a su vez sin dinero, ¿qué tipo de incentivo sería ese que sea tan efectivo como para lograr incentivar las zonas deprimidas del país como Tuncán o Manabí? Hay un común denominador, no se presentan propuestas de modelos de desarrollo alternativos. Exactamente, esas propuestas, por ejemplo, tienen un alcance mediático, creo que así han sido recibidas así en la prensa nacional que se ha encargado de difundirlas, pero no son un cambio al modelo de desarrollo, no son una propuesta integral de un cambio económico o político, no es ni siquiera una propuesta institucional. Yo creo que en ese sentido me parece que Nebot es una buena apuesta con un tipo como Montúfar, que tiene
criterios y que ha escrito sobre temas institucionales y, por ejemplo, para su movimiento Concertación, publicó un libro que en esa ocasión tuvimos ocasión de comentar, en el cual desarrollaba varias hipótesis acerca de cambios institucionales que son necesarios, que es necesario discutirlos también. La presencia de Montúfar dentro de este acuerdo en Unidos, me refiero al Partido Social Cristiano y el resto, y Madera de Guerrero y el resto de las organizaciones, sobre todo en territorio, ¿aliviara un poco la figura fuerte ideológica del Partido Social Cristiano, tratando de entrar a la sierra? El tema es, pero esto no es cuestión de alianzas, de membretes y todo, esto es cuestión de votos también. Bueno, fortalece el concepto de la unidad porque trae a gente que viene desde un área distinta a la tuya, desde una historia distinta a la tuya. Incluso Montúfar escribió un libro en los años 80 sobre el gobierno de Febres Cordero, que supongo muchas de las afirmaciones que él en aquel entonces hizo no serán del agrado del alcalde de Nebot al día de hoy, que fue básicamente un delfín del expresidente Febres Cordero, políticamente hablando. Entonces, en ese contexto tendría muchas más diferencias que acuerdos, como tú bien apuntaste, pero creo que al mismo tiempo fortalece el concepto de unidad porque es una persona que, viniendo de otro borde, sabe que compartiendo en ese espacio tiene más chances o más visibilidad para alcanzar un espacio político. En este caso creo que pesa un pragmatismo muy razonable de querer llegar a un espacio de poder para poder seguir haciendo cosas en el universo político, porque si no estás luego en la Asamblea Nacional y Montúfar queda por fuera, por ejemplo, ¿qué sería Montúfar durante todo ese periodo de tiempo según un espacio desde el cual tener cómo articular sus ideas? Lo cual significaría entonces que Montúfar estaría apuntando también a poner miembros de su organización dentro de la lista de asambleístas para tener cierta presencia. Yo creo que tendrá un cierto margen de negociación, pero creo que también un zorro viejo de la política como Nebot sabe perfectamente cuánto se le puede dar y cuánto no, dado el aporte que recibe. Claro, por supuesto, porque ahí la parte dominante, evidentemente, es la parte que ha propuesto ya una precandidata presidencial y que tiene la sartén por el mango en términos de la administración de ese grupo político, dado el liderazgo de la persona que lo dirige. ¿Hay elementos diferenciadores en lo que propone Compromiso Ecuador y lo que propone Unidos? La verdad es que es difícil distinguirlo al día de hoy porque no existe todavía una base programática sólida de los partidos. Están en una fase de consolidación que para mí sigue siendo el elemento principal. Estás buscando alianzas, buscando cómo visibilizarte para luego tener una plataforma sobre la cual discutir. Hay que recordar que todavía el proceso electoral no comienza, falta bastante camino por recorrer todavía. Hay 18 precandidatos, solo 2 claros, que serían Lasso y Dalo Bucaram, y todavía hay muchas fichas que se están moviendo dentro de los partidos y entre ellos. Estamos hablando entonces de estrategia política, de marketing para construir percepciones de que se va incrementando el apoyo a efecto de que en algún momento esto pueda reventar electoralmente en términos de votos. ¿A eso te refieres? Así es, están tratando de generar espacios de visibilidad para poder contar dentro de las opciones de los votantes, dentro de un grupo que tenga posibilidades. Eso es lo que se está buscando. El mismo universo electoral, considerando que no hay elementos diferenciadores importantes, ¿qué tan factible es entonces llegar para ellos a una segunda vuelta electoral? Pero es que en el contexto de la película grande, yo creo que lo que se piensa por parte de la oposición al día de hoy, creo que Nebot ha sido muy claro en este mensaje, es que va a haber una segunda vuelta, que no hay 4 de cada 10 ecuatorianos que voten por el proyecto de país. Nebot ha sido muy claro en esa afirmación, cree que hay segunda vuelta y cree que el mejor situado de la tendencia, de lo que vagamente se denomina la tendencia, que es básicamente el acuerdo en que hay que reemplazar a Correa, más que un acuerdo programático en cómo hacer para reemplazar a Correa en la práctica una vez que se esté en el poder. Una cosa es opinar y oponerse a algo y otra cosa es gobernar y hacer algo. Son 2 momentos muy distintos. Hay una fase agonal y una fase arquitectónica, y la fase arquitectónica es mucho más compleja porque tienes que ya luchar con el mundo real. Tienes que ahí efectivamente hacer notar tus dotes de buen administrador, y eso es bastante complicado, más todavía en países que, como el Ecuador al día de hoy, está enfrentando un proceso de recesión económica bastante importante. Y hay otro tema, no solamente de gobernar, sino gobernar desde la Asamblea en caso de que no se tenga el resultado positivo en la presidencial. Por supuesto, y un escenario de pugna de poderes como el que vivió Ecuador básicamente del 79 al 2006 es un escenario que los ecuatorianos recuerdan con bastante desagrado, porque tradicionalmente las cosas no salían. De hecho, teníamos una de las más bajas tasas de cooperación entre Ejecutivo y Legislativo, el Ecuador en América Latina, porque básicamente no nos poníamos de acuerdo. No se ponían de acuerdo las 2 más importantes funciones del Estado en cuanto a su administración y a la ejecución de las obras que a la gente le importa, y realmente ese escenario podría ser un viejo país a la vista, digámoslo así, de cara a lo que podría pasar el próximo año. ¿A tu criterio la Asamblea Nacional estaría atomizada? Es bastante probable. Yo creo que el nivel de votos bastante excepcional que se obtuvo la vez pasada no se va a repetir.
va a haber bastantes más organizaciones políticas disputando espacios y eso va a atomizar ciertamente la votación y va a generar espacios que ojalá se resuelvan de la mejor manera en el marco de discusiones y debates democráticos, pero eso es algo que realmente nuestra cultura política no nos autoriza a pensar. Soy escéptico, pero ojalá. Ojalá. Javier Flores Aguirre, muchas gracias como siempre, qué gusto tenerte acá. Encantado. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, sigan en la sintonía de Ecuador TV.